Portones, alza los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es el orbe y sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. En esta Eucaristía encomendamos a 3 sacerdotes que cumplen años: el Padre Juan Ferráez, el Padre Eduardo Galás, el Padre Luis Alfonso Tut. Encomendamos a Fanny pidiéndole a Dios por su salud, y encomendamos las intenciones y necesidades de todos y cada uno de ustedes. Nos disponemos a esta celebración reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en cada iglesia peregrina por el mundo manifiestas a la Iglesia una, santa, católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya, la Iglesia de Yucatán, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo, y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años.
En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y nos acompañas ya nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, me da la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tu palabra, Señor, me da la vida.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sácate primero la viga que tienes en el ojo. Y la que escatanesh ismaya, quinsiquikesh yetel yavas himakolal. Beglae le payal chilob, le kilish misa utial iglesia, guay lumile Yucatán. Conesh katik tiyumkue, kau saton sasil yetel, kau nukton heik ujolilob, la iglesia. Leken chabak ujebel tumen lejnojosh jalachobo, yetel ka beikunte, helvish uyalikobe, utialma yapkuntik lemachob ku kohanilob. Muy querido Padre David, coordinador del Seminario Menor de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, jóvenes seminaristas, hermanos y hermanas, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy nos sugiere la liturgia las oraciones de esta misa dedicadas a pedir por nuestra iglesia local, es decir, que hoy pedimos por la Arquidiócesis de Yucatán. Nuestra iglesia existe desde el 19 de noviembre de 1561. Esta liturgia es una oportunidad de proponernos todos el huir del vicio llamado capillismo, el cual es muy común y dañino a la vez, y que consiste en no ver más allá de los intereses de la propia capilla, parroquia, comunidad o grupo. La iglesia se encuentra plenamente real y presente en torno a su obispo, y bajo su dirección todos debemos caminar unidos en un mismo rumbo. Todos debemos sentir con la Iglesia Universal, que es una, santa, católica y apostólica, y que es dirigida por el obispo de Roma. Pero nadie puede estar en comunión con el Papa si no está en comunión con su obispo. Y nadie puede estar en comunión con su obispo si no está en comunión con su párroco. Y nadie puede estar en comunión con su párroco si no está en comunión con el coordinador de su grupo o centro pastoral. La Iglesia Universal se encuentra plenamente presente en la iglesia particular, es decir, en cada diócesis. Recordemos la frase tan famosa de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir de los primeros años de la Iglesia, que dice: Ubi episcopus ecclesia. Esta frase se encuentra sobre la sede del obispo en nuestra catedral y significa: donde está el obispo, ahí está la iglesia.
¿Qué es lo que le pedimos al Señor para nuestra iglesia? Que se mantenga en comunión, que crezca entre los fieles la fe, la esperanza y la caridad, que aumente el número de los presbíteros, de los diáconos, de las religiosas, de los seminaristas y de los laicos comprometidos, que crezca el número de los jóvenes en la iglesia siguiendo a Cristo y que juntos podamos salir con sabiduría y fortaleza en busca de la nueva normalidad. En pocas palabras, le pedimos al Señor que nuestra iglesia particular de Yucatán crezca en santidad. Para introducirnos en la primera lectura de hoy, tomada del segundo libro de los Reyes, recordemos que luego de los reinados de Saúl, de David y de Salomón, y durante el reinado de Roboam, en el año 910 a.C., se dividió el reino en dos y se creó el reino del norte o reino de Israel, mientras que en el sur quedó el reino de Judá. En el reino del norte abundó la idolatría y el abandono del verdadero Dios, y esa rebeldía muchas veces fue avalada por los reyes de Israel. Entonces lo que hoy nos narra la lectura es el castigo de Dios, que permitió que Israel fuera vencido por el rey de Asiria y que la mayoría de los israelitas fueran deportados para allá. Dios los había llamado a la conversión una y otra vez por medio de los profetas, pero el pueblo los había ignorado y en ocasiones los había perseguido y hasta asesinado. Esto es una historia de algunos 200 años, resumida aquí brevemente. Dice el texto: despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Esta historia del reino del norte o de Israel debe ser aleccionadora para la humanidad en general. ¿Cuántos han abandonado a Dios, dando culto al dinero, a la ciencia, al poder o a los placeres, y burlándose de quienes en nombre de Dios los llaman a la conversión? Los papás, los abuelos, los sacerdotes, los evangelizadores. El destierro vendrá al final de su vida y no será a otro país, sino a la eterna lejanía de Dios, que en eso consiste el infierno. Pero mientras haya vida, hay esperanza de conversión. La pandemia del coronavirus es una gran oportunidad para que todos recapacitemos y nos alejemos de toda idolatría y volvamos a Dios. Ojalá que todos la aprovechemos y pensemos en la nueva normalidad, en la que el primer elemento que no debe faltar en nuestra vida es la presencia del Señor. En el Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesús nos manda no juzgar, pero en esto más que un mandato, veo una norma de vida que nos conviene muchísimo, pues si no juzgamos, no seremos juzgados. Y si con la medida que midamos seremos medidos, entonces me conviene medir con bastante amplitud, disculpando todo, con la esperanza de llegar igualmente a ser disculpado. Pero, ¿cómo le hago para no juzgar si me doy cuenta de los errores y hasta de los crímenes de algunas personas? ¿Cómo ignorar lo que estoy viendo y oyendo? ¿Cómo ignorar lo que estoy pensando? El ver, el oír, el pensar, el darme cuenta es inevitable. Pero en todo eso no hay juicio todavía. Y el juicio viene
Cuando proceso todo eso y tomo decisiones y consecuencias, como dejarle de hablar a una persona o hablar mal de esa persona, eso supone ya estar juzgando. Más bien, todo lo negativo que me entero de cualquier persona me debe llevar a actitudes cristianas que básicamente pueden ser tres. Primero, puedo cuestionarme, ¿y yo cómo ando? Y si ando bien en eso, ¿no andaré mal en alguna otra cosa? La palabra de Dios es el mejor espejo donde puedo ver y juzgar a mí mismo, como dice la carta a los Hebreos en el versículo de la aclamación de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. La segunda actitud cristiana es, al comprobar que efectivamente la otra persona ha hecho algo malo, pedir perdón por esa persona con la mejor oración de intercesión que Cristo nos enseñó en la cruz. Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. La oración por los demás es ya una forma concreta y real de amar. Y la tercera actitud cristiana, cuando me entero de algo malo de alguien, y si es oportuno y si me corresponde, es acercarme con la persona y con toda humildad preguntarle si me permite hacerle una observación. Eso es la corrección fraterna, que no siempre me corresponde. Y si me corresponde, he de hacerla con toda caridad. Si nuestra corrección no va acompañada de amor y de humildad, no es una actitud cristiana. Y si la otra persona no nos ha dado muestras de disponibilidad para la corrección, entonces estamos invadiendo la privacidad del prójimo y con razón nos va a rechazar. Recuerdo una regla de vida que una vez compartió el Papa San Juan XXIII, que dijo: observarlo todo, dejar pasar mucho y corregir muy poco. Creo que esa regla de vida nos hace bien a muchos. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Padre de bondad, hoy te ofrecemos el fruto de la tierra y de la humanidad, el pan de nuestro esfuerzo, de la diaria fatiga, el pan de nuestra vida que se entrega a los demás. Recíbelos por las manos de María, transfórmalos con el fuego de tu amor y conviértelos, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Recíbelos por las manos de María, transfórmalos con el fuego de tu amor y conviértelos, Señor, en pan de vida y bebida de salvación. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo,
Te rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora por el ministerio de tu Iglesia sirva para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre de Dios. Bendito es el que viene en nombre de Dios. Bendito es el que viene en nombre de Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pedimos por el eterno descanso de Juan de la Cruz, Teodoro, Juan González, Jorge y Larry. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo somos hermanos, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que en esta iglesia tuya, Señor, la Arquidiócesis de Yucatán, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos en diálogo con nuestras autoridades para que nos indiquen el momento en el que podemos empezar a abrir nuestros templos a la participación de los fieles en el culto. Siempre con las medidas de precaución tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, sobre todo a las personas mayores o a las personas enfermas, tenemos que cuidarnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Anuncien a Jesucristo con sus vidas, pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios.